¿Mm? Ya empezamos. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Inés Lucía. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al programa Doctor G al aire, temas de salud, bienestar y calidad de vida con el doctor Guillermo Vidal. Mi nombre es Inés Lucía Peñaranda Padilla y me complace mucho estar nuevamente con ustedes en este espacio de salud de todos los jueves. Hoy es jueves 28 de octubre del año 2021 y el tema que nos convoca es la prevención del embarazo en adolescentes, segunda parte. Queremos saludar de manera muy especial a nuestra compañera, la comunicadora social y periodista Miriam Arzuaga Yancy, quien no se encuentra hoy con nosotros, pero próximamente, en la próxima emisión de este programa, seguramente estará aquí acompañándonos. A ella le deseamos una pronta recuperación. Queremos también saludar de manera especial a la doctora Blanca Gutiérrez y al grupo de madres líderes, a los jóvenes y adolescentes del programa Familias en Acción y del programa Jóvenes en Acción por su participación. Le invitamos a que participen en nuestro programa con sus inquietudes y sus comentarios. Queremos saludar de manera muy especial, por supuesto, a todos los que a esta hora se conectan a través de la virtualidad en este Facebook Live. Y por supuesto, nuestro saludo al doctor Guillermo Vidal, quien siempre está dispuesto a brindar todas las orientaciones alrededor de estos temas de salud. Él seguramente va a iniciar, como siempre, con el tema de la pandemia, el tema de las vacunas. Nos preocupa que los casos se han venido incrementando. Doctor Vidal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Inés Lucía. Muy buenas noches a toda la audiencia que observa todos los jueves su programa Doctor G al aire, un programa que hacemos con mucho gusto para que ustedes estén informados acerca de todo lo que está sucediendo y para que observemos y aprendamos temas acerca de la salud y de nuestra calidad de vida. En estos momentos, pues, estamos observando en algunos países la pandemia ha venido disminuyendo, pero nos preocupa enormemente la situación que está ocurriendo en Colombia, donde los casos se están incrementando abundantemente. Observamos que el día de ayer fueron 1.680 casos y el día de hoy esos casos se aumentaron en casi 200 casos más. Hoy tenemos 1.750. Ayer fueron 26 fallecidos, hoy fueron 36 fallecidos, con la problemática de la aparición de un gran brote de dengue, que si se nos da este dengue acompañado de una infección por coronavirus, vamos a tener serios problemas, vamos a tener un colapso sanitario de pronto hasta más grave que el que habíamos tenido anteriormente con el solo coronavirus. No está de más decirles que ya a partir del 1 de noviembre o los primeros días de noviembre se empezará aquí en los Estados Unidos la vacunación masiva en niños entre 5 a 12 años para así alcanzar un margen de por lo menos unos 30 millones de infantes vacunados, los cuales nos ayudarán a evitar un poco que la pandemia por el coronavirus, sobre todo por la variante Delta, sigue haciendo daño en muchos casos en jóvenes y en niños. Se ha aumentado antes del cambio de estación ahorita de otoño para invierno. Es probable que se aumenten los casos si no logramos esa vacunación masiva. Igualmente, para los países donde las vacunas todavía no alcanzan una distribución muy grande, podemos tener muchos casos de coronavirus, sobre todo por la variante Delta, en aquellas personas que aún no se han vacunado. Por esta razón,
llamamos urgentemente a que esas personas que aún no se han vacunado acudan a los centros de vacunación y alcancen a colocarse las 2 dosis de vacunas, sea de Pfizer, de Moderna, de Sinovac, cualquiera que esté a su alcance. Ya estamos conscientes de que estas vacunas son muy buenas, nos están protegiendo y están alcanzando un grado de efectividad muy grande. Ok, muchas gracias, doctor Vidal, por esa valiosa información a esta hora de la noche. Seguimos entonces con todas las recomendaciones de bioseguridad frente al tema de la pandemia, cuidándonos mucho porque al parecer, bueno, es posible que sigan presentándose casos en La Guajira, en la costa atlántica, en Colombia y a nivel mundial. Entonces, seguimos con las recomendaciones de bioseguridad frente al tema de la pandemia. Doctor Vidal, la semana pasada, el jueves más precisamente, estuvimos hablando sobre la prevención, cómo orientar a nuestros hijos en la prevención del embarazo en adolescentes. Hoy hemos querido retomar el tema porque de verdad fue alta la participación, una participación activa de parte de las personas que estuvieron al frente de este programa, escuchándolo y ahí, bueno, fiel seguidores a Dr. G al aire. Hubo inquietudes que se fueron despejando, pero también hubo otras inquietudes que quedaron para esta emisión con la participación de algunos jóvenes del programa Familias en Acción y del programa Jóvenes en Acción. Estuvimos diciendo, por ejemplo, que del año 2020 al 2021 se han ido incrementando los casos en embarazos en adolescentes en Colombia y que de pronto el contexto sociocultural, el ambiente familiar y la educación en salud sexual tiene mucho que ver, tiene mucha relación en el tema del embarazo en la adolescencia. ¿Cómo afectaría un embarazo en la vida del adolescente, doctor Vidal? Bueno, para hacerles una breve introducción al tema, ya habíamos tocado anteriormente. Permíteme un segundito y voy a hacer un cambio de micrófono que creo que no me estás escuchando bien, o si me escuchas bien. Yo sí estoy escuchando bien, doctor Vidal. Micrófono. Pero adelante, si podemos mejorar la parte técnica, claro que sí. Estamos en el programa Dr. G al aire. Hoy la temática es cómo prevenimos el embarazo en la adolescencia. Esta es la segunda parte de nuestro programa. Ya vimos una primera parte el jueves pasado y hubo mucha participación, hubo muchos temas pendientes, algunas inquietudes que quedaron como para esta emisión en el día de hoy. Entonces estamos aquí con el doctor Guillermo Vidal. Recordemos que él es bacteriólogo y médico riohachero, doctor en ciencias de la salud, científico e investigador. Actualmente está laborando en el Jackson Hospital de Miami, donde reside desde hace más de 20 años y tiene este programa Dr. G al aire en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Tiene su canal de YouTube, al cual invitamos a que se suscriban para que les llegue la información precisa a través de este canal. Este es el programa Dr. G al aire, ya con más de 2 años de estar en las redes sociales con el doctor Guillermo Vidal, y él está entonces respondiendo la primera pregunta en la noche de hoy: ¿cómo afectaría el embarazo en la vida del adolescente? Adelante, doctor Vidal. Sí, como les venía diciendo, les quería hacer una breve introducción, ya que la vez pasada tocamos muchas cosas acerca de este tema. Entonces, como ustedes saben, la mayoría de los adolescentes no planea embarazarse, pero está sucediendo. Tenemos el caso que 3 de cada 5 adolescentes quedan embarazadas, y además les puedo dar el dato que casi en el mundo se embarazan un total de 36 millones de adolescentes en un año. Los embarazos en la adolescencia tienen riesgos adicionales de salud, tanto para la madre como para el bebé. Con frecuencia, los adolescentes no reciben cuidados prenatales a tiempos, lo que puede provocar problemas posteriores y durante el embarazo.
Se puede decir también que los embarazos en los adolescentes tienen mayor riesgo de hipertensión arterial, tienen muchas complicaciones. Los riesgos en los bebés de los adolescentes incluyen partos prematuros y pueden ser niños que pueden nacer con poco peso al nacer. Así que si eres adolescente y estás embarazada, puedes ayudarte y ayudar a tu bebé si obtienes cuidado durante el embarazo de una forma regular, tomas las vitaminas prenatales para tu salud y para prevenir algunos defectos congénitos a tu bebé, evitar el cigarrillo, el alcohol y las drogas, usar un condón en caso de que continúes teniendo relaciones sexuales para prevenir enfermedades de transmisión sexual que podrían dañar a tu bebé. Y si tu pareja es alérgica al látex, pueden usar condones que están constituidos por un material que es el poliuretano. Entonces esas son varias cosas que tenemos también. Las adolescentes con embarazo pueden presentar algunas fístulas obstétricas que pues le pueden hacer mucho daño en el proceso de su embarazo. Eh, si alguna, espero que haya muchos adolescentes presentes el día de hoy en este programa para que ellos también puedan hacernos las preguntas pertinentes, Inés Lucía. Ok, sí, señor. Doctor, ¿cómo hablar sin tapujos sobre la sexualidad con los adolescentes y los jóvenes? Sí, como les decía, el principal guía de estos adolescentes es su padre o su madre, y ellos son los educadores en cuanto a este plano de la sexualidad. Hay que hablar sin tapujos, hay que hablarle de una forma natural, hay que decirle las cosas como son, sin necesidad de taparles absolutamente nada, enseñarles cuáles son los métodos de prevención para no poder salir embarazadas, enseñarles acerca de su sexualidad, acerca de su cuerpo, hablarles prácticamente lo que a nosotros no nos dijeron, lo que a nosotros nos hizo falta, y sin embargo los datos que se presentan en aquellas épocas eran mucho más bajos de los embarazos en adolescentes, como podemos observar. Pero ahora tenemos la problemática de que se presentan muchos casos de embarazos en adolescentes debido a que son personas que son abandonados, están en una pobreza total, tienen mucha vulnerabilidad y tienen el acceso a personas que no son las personas del vínculo familiar, sino otras personas que en vez de enseñarle las buenas cosas, los llevan por los malos caminos. O sea que podemos decir que esos son algunos de los factores que pueden incidir en un embarazo en adolescentes. ¿Qué otro Sí, tipo de factores, por ejemplo? sí, hay muchos factores y como los que, entre los factores que tenemos que no sabemos y no educamos a nuestros hijos acerca de la sexualidad, también tenemos otros factores externos que son los contactos que tienen a veces nuestros hijos con personas que llegan a ser sus amigos o sus compañeros en los lugares donde se están educando y, y le empiezan a enseñar cosas que no deberían ellos aprender inmediatamente, sino con su guía natural que es su padre y su madre. Entonces los conllevan a prácticamente empezar relaciones sexuales tempranas sin el conocimiento de qué son estas relaciones sexuales, a qué conllevan estas relaciones sexuales, las enfermedades que pueden ellos adquirir debido a relaciones sexuales tempranas y el problema de tener un embarazo prácticamente precoz. Y los riesgos, por supuesto. La vez pasada hablábamos Totalmente, inclusive de la mortalidad en madres adolescentes por todo ese tema totalmente. del, del desarrollo del cuerpo, precisamente en ese cambio de la adolescencia a la juventud. Totalmente, eso es muy cierto. Hay muchos riesgos, ya se los mencioné, y pues tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y obviamente algo que es bien importante en todo este tema es que
sepamos cuáles son las causas y las consecuencias Así de es. estos embarazos. El embarazo en los adolescentes se considera un problema de salud reproductiva en toda Latinoamérica. Según la Organización Mundial de Salud, 1 de cada 5 mujeres en el mundo ya tiene un hijo antes de los 18 años. Y como les decía, cada año se producen 16 millones de nacimientos de mamás que son adolescentes. Así es, interesante. Vamos a dar un saludo a las personas que se han venido conectando a esta hora. Saludamos a Guillermo Suárez Durán. Buenas noches, cuñado Guille, cordial saludo y un fuerte abrazo. Saludamos también a Amparo Padilla. Vamos a ver quién más está por acá. Por aquí dice, buenas noches, doctor Guillermo, Inés Lucía, Dios los bendiga. Está también Blanca Gutiérrez, también escribe Meche Quintero. Dios los bendiga, ya me coloqué la moderna, los quiero mucho, abrazos, dice Meche Quintero, doctor Vidal. Muy bien, Meche, felicidades. Y bueno, ya están ahí activas las madres líderes y están los jóvenes también atentos. Quiero recordarles que la dinámica de este programa es precisamente que los jóvenes y todas las personas que están conectadas a esta hora en el Facebook Live puedan hacer sus inquietudes o presentar alguna pregunta que tengan con relación al tema del embarazo en la adolescencia. Y también que puedan presentar algún tipo de comentarios o algunos aportes para hacer dinámico este programa con el doctor Guillermo Vidal. Doctor Vidal, hagamos un cuadro acerca de los métodos de planificación familiar, del uso correcto de los anticonceptivos, por ejemplo. Sí, es bien importante que empecemos a educar a nuestros niños de cómo utilizar estos métodos anticonceptivos, sobre todo si sabemos que ya ellos están teniendo relaciones tempranas. Sobre todo el uso del condón, es importante que ellos conozcan qué es un condón, para qué sirve un condón y los riesgos sociales que un embarazo temprano en una madre adolescente se traducen en una mayor deserción escolar, en una baja escolaridad. Y además también enseñarles que esas píldoras anticonceptivas sirven también para prevenir esos embarazos. Obviamente en los adolescentes no es bueno empezar a utilizar estas píldoras, pero hay que hacérselas conocer y que sepan pues que existe también en estos momentos una píldora del día después, que los eduquemos a que sepan cómo utilizar esta píldora, no solo el hecho de que esa píldora esté ahí, sino que ellos sepan cómo utilizarla, que no se vayan a que esta píldora no se vaya a traducir en vez de un beneficio, un perjuicio, y que le vaya a causar problemas que van a ser de muy alto riesgo. Hay que decirles que esta píldora solamente se puede utilizar un día después o 3 días después de haber tenido las relaciones sexuales para que tenga su efecto. No quiere decir que cada vez que tengan relaciones sexuales tienen que consumir esta píldora. Eso ténganlo bien claro, porque eso le tendría muchas consecuencias posteriores. Es bueno también decirles que además de la deserción escolar, la baja escolaridad que se presenta por los riesgos sociales de un embarazo en adolescente, también se puede observar que esto ayuda a que la economía también se dañe, porque los desempleos van a ser más frecuentes, el ingreso económico va a ser más reducido de por vida, va a haber un mayor riesgo de separación de los padres, riesgo de divorcio, riesgo de abandono en esa familia, aunque la gran mayoría de estas muchachas que están en su problema de embarazo en la adolescencia se debe más que todo a que solamente conviven con uno de los padres, ya sea el papá solo o la mamá sola. Sí, señora, así es importante y sobre todo, valga notar en este espacio, doctor Vidal, la importancia
valga la redundancia aquí, de llevar ese proyecto de vida, de tenerlo siempre presente, de que es importante estudiar, de que es importante el tema de los valores que enseñan desde casa, los valores que se enseñan también desde las instituciones educativas. Entonces, eso es lo más importante, el cuidado que deben tener de su cuerpo y quererse. Y el amor es bien bonito, pero hay que tener mucho cuidado para evitar la problemática, llamémoslo así, del embarazo en la adolescencia. Exacto, es que Ya, perdóname, ¿sí? Inés Lucía, es una problemática social bastante grande en estos momentos. Por consiguiente, esto conlleva a que muchos de nuestros jóvenes caigan también en el consumo de alcohol, de cigarrillo, de drogas y cantidades de sustancias ilícitas, que se presenten esos abusos sexuales, esas violaciones que estamos observando en casi todo el mundo. Eh, el no usar o el mal uso de los métodos anticonceptivos, eh, y también lo que conlleva después de tener el hijo, este bebé, de que es ser hija de padres adolescentes. Eso a los niños también como que en algún momento de su vida les va a causar un problema donde hay que acudir a un tratamiento psicológico. La falta de recursos económicos que casi tienen estas familias o esta mamá que está tratando de ayudar a su hija que cayó en un embarazo muy precozmente. Y son muchas cosas. Y lo que hablamos en el programa pasado, ojalá se empiece a trabajar sobre leyes que permitan que estos jóvenes, si quedan en embarazo, no sean expulsados de las escuelas, que haya una ley que los proteja para que así ellos no se sientan que están siendo discriminados, al contrario, que están siendo protegidos. Y eso nos ayudaría un poco a, a disminuir un poco esta problemática. Es bien importante que todo esto se dé en un trabajo de salud pública preventiva y que se hagan leyes de protección para estos jóvenes. Ok, doctor Vidal, por aquí hay una pregunta de una adolescente, de una joven. Pregunta si la píldora se puede usar como método anticonceptivo. Pienso que habla de la píldora del día después. Si es la píldora del día después, obviamente se utiliza como un método anticonceptivo. Para eso, en muchos programas de promoción, sobre todo que se le está llevando a estos jóvenes antes de que caigan en el embarazo precoz, llamémoslo así, se les está enseñando en muchos centros de salud a estas familias para que ellos sepan utilizar esta píldora. Es la píldora llamada la píldora del día después. Es una píldora que se puede utilizar, como les dije, un día después de haber tenido relaciones sexuales o 3 días después de haber tenido relaciones sexuales. También está el método del dispositivo intrauterino, que se puede colocar por lo menos después de 5 días de haber tenido relaciones sexuales, para así eh, prevenir un embarazo. Doctor Vidal, dentro de las enfermedades de transmisión sexual más conocidas está la sífilis, está el herpes, El chancro, está la gonorrea. la gonorrea, sí señor, el papiloma humano. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Háblenos un poquito de estas enfermedades y de su tratamiento, el VIH también. Sí, son muchas enfermedades de transmisión sexual que se pueden presentar y todas ellas son peligrosas, pueden conllevar a situaciones bastante graves, si se puede, que se les puede decir, para que así le tengamos un poquito de temor. Se presentan más que todo porque los jóvenes no tienen un conocimiento de cómo son las relaciones sexuales y a veces son sometidas, como hablé, a situaciones como violaciones. No se sabe quiénes fueron o quiénes fueron las personas que la sometieron a esta violación.
Y también hay que hablarles mucho acerca de la educación sexual para que estos jóvenes sepan, conozcan su cuerpo y así como hay que asearse su cuerpo para prevenir este tipo de enfermedades, también saber que no pueden estar en sitios donde la prostitución es muy aumentada y muchos jóvenes que hay hoy en día están acudiendo a estos sitios y a Así es. veces estas mujeres no tienen el, el tratamiento sanitario adecuado y esto hace de que estas infecciones de transmisión sexual se multipliquen día a día y se presenten enfermedades como la sífilis, el chancro, el papiloma, la gonorrea, el VIH, y son situaciones que pueden conllevar a estos muchachos a situaciones muy graves. Así es, hay que tener entonces mucho cuidado y prestar mucha atención a esta valiosa información que estamos presentando aquí en el programa Doctor G al aire. Tenemos otra pregunta de una joven que está participando en el Facebook Live. Pregunta, ¿las redes sociales pueden influenciar para que las jóvenes tengan relaciones sexuales a temprana edad? Totalmente, esa es una lucha que tenemos que llevar a cabo. Muchas situaciones como las canciones que se están componiendo, si se le puede llamar, que son composiciones, yo creo que son más bien descomposiciones, las cuales están no haciendo versos que son llamativos para el oído, sino que son llamativos para la sexualidad. Eh, tenemos las cantidad de redes a nivel pornográficos que hay en las redes sociales. Eh, Eso no quiere decir de que las redes sociales actualmente sean malas. Ya nosotros éramos malos antes de las redes sociales. Así que tengamos eso muy en cuenta, porque a veces muchos le echamos la culpa, no, que las redes sociales, y resulta que nosotros ya éramos malos antes de las redes sociales, y ustedes pueden observar todo lo que ocurrió en el Holocausto y todas esas situaciones que vivieron, y no existían las redes sociales. Si ustedes pueden leer, hay un escritor tunecino de Túnez, Leiby, que él ha estado escribiendo acerca de las redes sociales desde mucho antes de que este medio de comunicación o esta transformación de los medios de comunicación se diera. Y él habla precisamente de esto que le acabo de decir, por eso no le echemos la culpa a las redes sociales totalmente. Pero sí hay muchas personas que se encargan de hacer música, de hacer canciones, de hacer programas pornográficos y toda esa cantidad de cosas que llaman muchos a los jóvenes, los atrae mucho y esto hace de que ellos caigan en estas relaciones sexuales tempranas y que caigan también en las infecciones de transmisión Así es, sí, sexual. señor. Así es. Doctor Vidal, cuando el adolescente tiene un embarazo no deseado, ¿es posible que decida tener su bebé asumiendo su responsabilidad? ¿O tener su bebé pero entregarlo en adopción? ¿O que de pronto tome la decisión de interrumpir el embarazo? ¿Cómo orientar al adolescente a tomar la mejor decisión en este caso? Es ahí donde debemos hacer la mejor tarea, porque es una situación donde si las personas que estamos guiando a estos jóvenes, aconsejándolos, no les damos de verdad una educación adecuada, lo podemos conllevar a esos abortos imprevistos o llevarlos a que vayan a sitios donde practican abortos y no los hagan de una forma adecuada y entonces empiezan ellos a correr peligro. La otra situación que tenemos es que no estamos trabajando debidamente en una educación sexual que conlleve a que estos jóvenes no caigan en un embarazo temprano. ¿Por qué razón? Porque no los estamos educando correctamente, porque no tienen un papel
no tienen a un papá o a una mamá que les esté hablando claramente acerca de la educación sexual y acerca de las relaciones sexuales. Porque no tienen un guía que esté día a día con ellos, y no quiere decir de que le hablemos solamente un solo día acerca de la educación sexual, hay que hablarle todos los días. Esa es una tarea maratónica que hay que hacerla todos los días. Por esta razón, si lo hacemos todos los días, si nos ponemos en la tarea adecuada de educar a estos jóvenes, de hablarles claramente, yo creo que empezaríamos a disminuir estos embarazos tempranos. Pregunta una joven, ¿el aborto sería una solución para el embarazo en adolescentes? Yo te aconsejaría que no lo tomes como una solución nunca. Es mucho mejor a que tengas tu hijo. Es mucho mejor a que de pronto lo tengas y lo dejes en adopción. Ya hay muchas instituciones que se encargan de esto y trabajan con este tipo de situaciones. Entonces, para llevar a, al caso de que en vez de procrear vas a destruir, yo creo que es mucho mejor procrear y entregárselo a alguien que sí de verdad lo quiere. Entonces, yo me voy más por ese lado a que por el lado del aborto. Así es, doctor Vidal. O de todas maneras, también la otra opción que habíamos dicho de asumir la responsabilidad con madurez, con valentía, con toda la fortaleza del caso, también Sí, podría ser. eso sería muy adecuado si la persona tiene a las Está en personas a su condiciones. alrededor y está en condiciones. Así es. Tenemos otra pregunta por acá. Vamos a ver la otra pregunta de una joven. Dice, ¿de qué manera afectaría el embarazo en adolescentes a su núcleo familiar? Sí, totalmente afecta en su totalidad a todo el núcleo familiar, y así como la afectada, que es la joven embarazada, también va a ser afectado el papá o la mamá que esté al cuidado de esta joven. Claro que sí. Se afecta a todo el núcleo familiar, inclusive el joven adolescente también se vería afectado. Es un tema que hay que pensar, hay que mirarlo con detenimiento, hay que tener mucho cuidado y tener toda la información precisa. Entonces, seguimos aquí con el doctor Guillermo Vidal en el programa Doctor y al Aire, brindando toda la orientación con relación al tema de la prevención del embarazo en adolescentes. Doctor Vidal, ¿cómo pasar de esa etapa del enamoramiento de los jóvenes o de los adolescentes a esa etapa en el que se toma la decisión de tener una relación sexual, esa parte emocional que más adelante puede traer consecuencias? ¿Cómo es ese paso de la etapa del enamoramiento al momento en el que deciden tener una relación sexual? Bueno, eso es un paso porque también hay que tener en cuenta muchos factores. Si los jóvenes, casi siempre que están, los jóvenes se pueden enamorar tempranamente, que es muy hermoso, pero si no hay una persona que esté muy pendiente de ellos en ese momento, en cualquier momento ellos pueden caer en su primera relación sexual. Obviamente para esto ya tenemos mucha educación sexual y esperamos que esos jóvenes la hayan recibido también para que así no lleguen a un embarazo, porque ya los jóvenes, con todo este advenimiento de lo que ya hablamos en las redes sociales, el, la masificación de la pornografía y muchas otras cosas que son factores que conllevan a estos jóvenes a caer en un embarazo, pues también es importante que tengan a las personas, siempre lo repito, las personas que estén ahí como guías y consejeros de estos jóvenes. Aquí tenemos otra pregunta de una joven. Dice, ¿cuál método anticonceptivo se considera más eficaz? Bueno, si estamos hablando de todos los métodos anticonceptivos, obviamente si empiezas a tomar anticonceptivos continuamente, lo cual yo no aconsejo a temprana edad.
Pero si hablamos para prevención de estos casos de embarazo en la adolescencia, te aconsejaría tanto la píldora del día después como el dispositivo intrauterino. Ok. Otra pregunta tenemos por acá. ¿Qué cambios trascendentales se pueden presentar en la vida de la adolescente embarazada o del joven adolescente? Muchos cambios para ellos, es un choque emocional muy terrible que los conlleva a algunos casos a caer en depresión y pues como hablamos en el programa anterior, es prácticamente la pérdida de uno de los pasos siguientes entre tu pubertad y tu madurez. Está la adolescencia ahí, entonces obviamente uno tiene que ir quemando etapas, pero Sí, en ese claro. caso se rompe prácticamente una de tus etapas y vas a caer en la responsabilidad ya de pasar de ser una niña a tener una niña, de Así pasar de es. jugar con muñecas a jugar con una muñeca real, y es mucha responsabilidad para una jovencita que todavía no tiene la madurez suficiente. Entonces, eso conlleva que ellos caigan en muchas facetas como de depresión, van a llorar demasiado, se van a sentir muy angustiados, se van a aislar de pronto de la familia y eso conlleva también a que sea un embarazo bastante difícil, porque como les decía en el programa anterior, lo que siente la mamá también lo siente el hijo. Así es, doctor Vidal. ¿Y cómo influye la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en el embarazo en la adolescencia? Terriblemente, eso es lo que conlleva prácticamente a que se estén dando todos estos casos. Por eso eh, lo ideal es tener una familia hermosa, lo ideal es empezar a educar a nuestros hijos. Lo ideal es que no existiera esta pobreza que nos conlleva a muchos problemas, pero para combatir la pobreza tenemos que educar primeramente la educación. Mientras no tengamos educación va a existir la pobreza y esos jóvenes van a ser más vulnerables a que se les dé todo este tipo de situaciones. ¿Cuáles serían las limitaciones a las que se enfrentan los jóvenes ante un posible embarazo? Muchas limitaciones, así como hablamos de la deserción escolar, la pérdida de la escolaridad, la pérdida de tener un título académico, la pérdida de tener un buen empleo, la pérdida de pronto de tu futuro que habías soñado, Sí, el de tus proyecto de vida. sueños, de tus logros, de tus metas. Eso es muy terrible para ellos. Son limitaciones que los conllevan prácticamente a sufrir durante el tiempo del embarazo y posterior al embarazo. Los jóvenes siguen participando con sus preguntas. Escuchemos esta pregunta de una joven. ¿Por qué si estamos en pleno siglo XXI existen tantos tabús para hablar de este tema abiertamente? Por ejemplo, los padres con los hijos. Mija, te puedo contestar muy directamente. Es debido a que nuestros padres no tuvieron la educación necesaria y suficiente para poder abordar el tema de la sexualidad y por esta razón te hablan con muchos tabúes, con muchos tapujos. Por esta razón yo aconsejo a estos padres de hoy en día que empecemos a hablarles a nuestros hijos muy tempranamente acerca de la sexualidad y así como les dije, sin tapujos y sin ocultarles absolutamente nada, hablarles abiertamente de su cuerpo y de los órganos que componen su cuerpo para que ellos sepan para qué sirve cada una de estas cosas y que si logran tener relaciones tempranas, cuáles son las consecuencias a las que podrían caer si quedan embarazadas. Ok, gracias, doctor Vidal. Si hay algunas otras preguntas por parte del público, de las personas que están conectadas a esta hora a través de la virtualidad, es el espacio para que las podamos hacer. Queremos saludar a esta hora a Vilma Rosa Peñaranda Padilla. Excelente tema. Muy buenas noches para todos. También están por acá Minuria Vidal.
Minuria Vidal, saludos y bendiciones. Doctor Vidal, por acá lo saluda Minuria. También nos acompaña Danielis Peñaranda Medina. Buenas noches, mi doc. Abrazos, mi amigo y hermano. Abrazos de Juan Carlos. Interesante todos estos temas. Estamos en el programa Doctor G al aire con el tema de la prevención del embarazo en la adolescencia. Doctor Vidal, ¿cómo sensibilizar a la población, sobre todo adolescentes y jóvenes de comunidades vulnerables, en la importancia de los valores como el amor, el respeto, la responsabilidad, la prudencia para prevenir el embarazo en la adolescencia? Es bien importante que empecemos desde ya a trabajar en esos programas de prevención. Es bien importante que nuestros gobernantes se den a la tarea de crear programas que sean programas que no se dejen en el escritorio, sino que sean continuos acerca de lo que es la educación sexual, que se dé a través de los secretarios de educación, programas que incentiven a estos jóvenes a acudir a la escuela, a aprender algo, a tener un recurso académico para que después les sirva de mucho para su futuro. Es bien importante de que sensibilicemos a estos jóvenes, ya sean de esas barriadas donde no tienen acceso a una escuela, a que se den muchos programas de alfabetización y de consejería para estos jóvenes, para que ellos no caigan en esta problemática. Por aquí la doctora Blanca está preguntando, pero dice que ya más o menos usted le ha estado respondiendo su pregunta. ¿Qué orientaciones hay para aquellas jóvenes que han salido embarazadas a temprana edad? ¿Cómo sobreponerse ante este suceso? Bien, es muy importante para ellas enseñarles acerca de todo lo que conlleva estar embarazados, la responsabilidad que va a tener en el nacimiento de su hijo, los cuidados que debe tener durante y después de su embarazo y a los peligros a los que se someten estos jóvenes cuando caen en un embarazo temprano. Esos son programas que ayudan demasiado. Yo tengo mucho conocimiento en países donde la pobreza se da de una forma muy grande. Tengo conocimiento de un programa que se lleva a cabo en las favelas allá en Brasil, en Sao Paulo, donde hay muchos chicos de 10 años, chicas de 10 años que caen en embarazo temprano, pero se está trabajando mucho en crear muchas escuelas, en llegar a las casas y sacarlos de las casas. Hay muchos consejeros, muchos voluntarios que se dan en esta tarea y van y visitan casa por casa, miran la cantidad de niñas que están ahí en esas casas, si no están acudiendo a la escuela, y empiezan a jalarlas para llevarlas a las escuelas y empezar a enseñarles algo y enseñarles acerca de todo lo que hemos hablado de la educación sexual, acerca de su cuerpo y todo lo que conlleva tener relaciones sexuales tempranas, y enseñarles a hacer cualquier, ellos empiezan a trabajar con educaciones del tipo que hacían las monjas antes, empezar a tejer, a Tejer, coser, bordar. bordar, ese tipo de cosas. Y pues ya cada una se va dedicando poco a poco a qué es lo que le gusta, hasta que ya prácticamente le despiertan esa avidez por educarse en alguna de estas ramas. Como el buen uso del tiempo libre, digamos así. Muy bien, sí, señor. Doctor Vidal, hay otra pregunta acá por parte de los jóvenes. ¿El cuerpo físico a qué edad está preparado para tener un embarazo? Ya lo hablamos en el programa pasado, desde el primer momento que la niña ya tiene su primera menstruación, ya el cuerpo empieza a prepararse para tener, prácticamente para poder quedar embarazada. ¿Los hombres son afectados de igual forma que las mujeres frente al embarazo a temprana edad?
Sí, pero en un menor porcentaje, porque el hombrecito, por creerse hombre, cree que se puede eh, quitar esas responsabilidades de encima. Mientras que cuando la que está 9 meses con esa barriguita es la que tiene una responsabilidad muy grande, porque es la que prácticamente está alimentando a ese bebé a través de su cuerpo. El hombre se puede alejar un poco o se puede desentender del problema fácilmente. Sí, la responsabilidad debe ser de ambos, así es. Queremos saludar, estamos en el programa Doctor Yalair y saludamos de manera muy especial a Laura Pinto Cote, siempre presente, fiel seguidora de Doctor G, como también lo es Nora Beatriz Freile Campo, están eh, activas en este programa María Curvelo, Dina Rojas, María José. Veamos quiénes más están a esta hora conectadas a través de la virtualidad. Dianella Pavón, Mauren Maya, Tony Vargas, Danjet Redondo de Luque, también está presente. ¿Quién más está por ahí? También está Yole Guerra. Yole Guerra también presente en este programa Doctor G al aire en esta noche. Amparo Padilla de Redondo, Yaniris Osorio hacen también el programa dinámico en esta noche, tal como las madres líderes, jóvenes y adolescentes del programa Familias en Acción y Jóvenes en Acción que están participando activamente. Por aquí parece que hay otra pregunta. ¿Qué tips podemos darle a los jóvenes para prevenir los embarazos a temprana edad? Muchos, muchos, sobre todo hablar sobre sexo tempranamente a estos jóvenes los puede ayudar muchísimo. Hay que ofrecerles confianza. Siempre trata que tus hijas te vean en ti como padre o como adulto, a una persona a la cual pueden escuchar, a una persona a la cual le pueden preguntar lo que sea, sobre todo los aspectos de la sexualidad y de las relaciones sexuales, sin que se le juzgue, sin que se le critique, sin que se le mienta. Es bien importante que esa persona se muestre muy espontánea, que hable de la sexualidad como si se tratara de un tema cotidiano, no dar, como dijimos, no poner tapujos, no dar respuestas yo le llamo respuestas de robot. Sí, señor, yo le puedo contestar algo así por el estilo, aunque te sientas un poco amedrentado a veces, pero es importante Sí. hablar de forma tranquila, el ajá, dejarlo aparte. A veces uno que le preguntan, papi, ¿qué es esto? Y tú dices, eso no puedes hacerlo cuando tú vas a hablar de sexualidad. Lo mejor es preguntar y contestar las preguntas. Es bien importante que no se sienta vergüenza ni te sientas avergonzado cuando ellos te pregunten. Siempre hay que dar un paso adelante. O sea, uno como papá tiene que estar siempre adelante de su hijo y en ningún momento evadir el tema. O sea, y si no sabes la pregunta, le puedes contestar, no sé, pero investiguémoslo juntos. Hay que olvidarse de todos los prejuicios sociales, que eso es bien importante. No pienses nunca que al hablarle de sexo a tus hijos le estás incitando a que ellos caigan en la vida sexual tempranamente. Por el contrario, le estás dando las herramientas para prevenir un embarazo adolescente o para evitar cualquier situación de riesgo. Es bien, es algo que a veces nosotros no lo hacemos, pero hay que ser muy proactivo y hay que acercarse mucho a nuestros hijos, siempre preguntarle las cosas, contarle las historias de los abuelos, de tu mamá, de tu papá acerca del sexo, porque ellos también tuvieron historias. Y ya nosotros podemos hablar abiertamente de este tipo de situaciones y esto nos va a ayudar
bastante. Y hay que conocer muy bien a nuestros hijos. Y eso hace que de verdad esto nos va a ayudar que estos casos de prevención del embarazo sean un éxito para toda nuestra población adolescente. Así es. Doctor Vidal, escucha esta pregunta. Pregunta una madre de familia, una madre del programa Familias en Acción. ¿Desde qué edad podemos empezar a hablarle a nuestros hijos de sexualidad y por dónde debemos empezar? Desde el mismo momento que el pequeñito te empieza a preguntar, como nos pasaba a nosotros, perdónenme que lo utilice de una forma muy original y muy castiza. Hay muchachitos que le preguntan a la mamá, mami, ¿y para qué sirve el pipí? Y uno se sonrojaba, o los padres de uno se sonrojaban. Desde ese mismo momento hay muchachitos que te hacen esa pregunta y hay que empezarles a hacerle conocer su cuerpo y decirle de qué se trata eso y para qué sirve eso. Desde ese mismo momento, la edad no la puedo decir en este momento porque hay niños que son tan prematuros en este tipo de preguntas que yo he tenido, por lo menos con mis hijos, la experiencia desde los 3 añitos, me están preguntando, están haciéndote preguntas que ellos ven en televisión y cómo vienen los niños, por ejemplo, que es la pregunta que hacen casi todos. Entonces, la edad puede surgir desde ese mismo momento en que el niño ya tiene como que ese conocimiento acerca de sus cositas y no las llamen así como yo acabo de decirle. Yo le acabo de decir cositas por no decir otras cosas, pero empezar a decirle por su nombre, el pene o la vagina, y que ellos entiendan qué es cada una de estas cosas. Ok, doctor Vidal, si hay alguna otra pregunta del público por parte de las personas que están conectadas, bien, este es el espacio para hacerlo porque ya vamos terminando esta emisión de nuestro programa en el día de hoy, jueves 28 de octubre de 2021, en este programa Doctor G al aire. Saludamos de manera especial a Yesenia Tarra, que está ahí muy atenta a toda la información. Saludamos también a Jeremy López, a Melitza Ginet, a César Arismendi, como siempre presente en el programa Doctor G al aire. Si hay alguna otra pregunta, adelante. Vamos a escuchar a ver quiénes están por acá presentes con más preguntas. Bueno, creo que hasta ahora no hay preguntas. Parece que están escribiendo una por acá. Esperemos a ver, porque ya vamos terminando este programa en el día de hoy, en la noche de hoy. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta para dar la pregunta final, que es el mensaje que siempre acostumbra dar el doctor Vidal al terminar nuestra emisión. Vamos a escuchar a ver. Ok, aquí ellos están dando los agradecimientos por las orientaciones y recomendaciones, doctor Vidal, pero por último, un mensaje final a todos los jóvenes en esta noche frente al tema del embarazo en la adolescencia, un mensaje a ellos precisamente, a los jóvenes y adolescentes frente a este interesante tema en la noche de hoy. Así como les acabo de decir que a los padres que tengan la confianza suficiente para hablarle a sus hijos, ustedes, jovencitos, tengan la confianza suficiente en preguntarle a su papá abiertamente las cosas sin tapujos. Si el papá o la mamá no se lo pueden responder, espero que ese papá y esa mamá acuda a una tercera persona que le ayude a desenvolverse acerca del tema para que nuestros niños no se queden con un vacío muy grande que los puede conllevar a tener relaciones sexuales tempranas y a caer en un embarazo temprano. Entonces, importantísima la educación que se da en casa, importantísima la educación que recibimos en la escuela, importantísimo que sean nuestros padres nuestros primeros educadores y el apoyo secundario al que recibimos en la escuela. Así que eso, sean directos, pregunten. En estos momentos de la vida, así como me dijeron, estamos en el siglo XXI. En este siglo XXI los jóvenes
tienen que ser la primera alternativa para evitar caer en cualquiera de estas atrocidades que se están observando en todas las comunidades sociales del mundo, que son el embarazo en la adolescencia, caer en las drogas, caer en el alcohol y en muchas otras cosas más. Pero si estos jóvenes son los primeros en preguntar y averiguar y decirles abiertamente a sus padres acerca del tema que ellos quieren saber, yo creo que nos evitaríamos grandes problemas. Hay una pregunta aquí de una joven. ¿Qué es lo primero que debemos hacer al enterarnos del embarazo? Lo primero que hay que hacer es tener conocimiento de eso mismo, de que estás embarazada. Lo segundo, como vuelvo y le repito, tener la confianza suficiente en revelarlo, ya sea a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, la persona con la cual tengas más confianza, pero que sea de tu rol familiar, no que sea de la calle, no que sea el amigo. Tiene que ser alguien de tu casa, alguien que sea primordial en tu vida. Recordemos algo bien importante, jóvenes. Los amigos se van. Los únicos que permanecen son tu mamá y tu papá. Así es, doctor Vidal. Muchas gracias. Entonces, creo que no hay más preguntas. Ha sido interesante esta charla, bien activa con todos estos jóvenes que han venido despejando sus inquietudes con relación al embarazo en la adolescencia. Queremos entonces dar nuestros agradecimientos inicialmente a la doctora Blanca Gutiérrez, siempre presente, fiel seguidora del programa Doctor Y al Aire, haciendo presencia con participación activa con todos esos jóvenes, adolescentes y las madres líderes del programa Familias en Acción y del programa Jóvenes en Acción. Muchísimas gracias por su activa participación y gracias también al doctor Guillermo Vidal Durán por sus orientaciones en este interesante tema en el programa Dr. G al Aire. A todas las personas que se conectaron a través de este Facebook Live, muchísimas gracias por estar ahí siempre presentes, fieles seguidores del programa Dr. G al Aire, y la invitación para que participen también en el programa del próximo jueves 4 de noviembre a las 7 de la noche con otro tema también interesante en este programa Dr. G al Aire, temas de salud, bienestar y calidad de vida. Doctor Vidal. Una cosita más a estos jóvenes, les doy las gracias por estar ahí, por haber sido una parte activa en este programa, que era lo que deseábamos hacer el día de hoy. Y si alguno de ustedes, a través de la doctora Blanca, para que les haga llegar, con mi permiso, si alguno de estos jóvenes quiere hacerme preguntas de una forma interna y quiere recibir consejos de esta persona, que se los daría con mucho agrado, pues ahí tienen a la doctora Blanca para que les dé mi información. Si quieren hablar conmigo sin ningún problema, lo pueden hacer. Si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer. Escríbanme, ahí están mis redes sociales y les hago la invitación a todos para que se suscriban al canal de YouTube. Es muy fácil, solo ponen Dr. G al aire y ahí inmediatamente sale esta carita fea y allí ustedes le dan suscribir, le dan like a los videos que están ahí. Si quieren escucharlos de forma activa cuando puedan, ahí están a su disposición. Y vuelvo y les repito a todos esos jóvenes, a aquellos que quieran hacer preguntas de manera interna porque no se sienten ahora capaz de hacerlo aquí muy libremente, aquí estoy para servirles a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Vidal, por todas sus orientaciones y por esa disposición, como siempre, en estos temas de salud. Por aquí, Sonia Mejía dice, excelente programa. Muchísimas gracias entonces a todas las personas que participaron activamente. La invitación para que todos los jueves a las 7 de la noche, a través de este Facebook Live, se puedan conectar en este programa Dr. G al aire, temas de salud, bienestar y calidad de vida. Soy Inés Lucía Peñaranda Padilla. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.